Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en un proyecto, absolutamente descomunal y, la verdad, único en muchos aspectos. La gran enciclopedia soviética, la GES. Estamos hablando de una obra que se publicó en la Unión Soviética, pues, durante casi todo el siglo XX, ¿no? Entre 1926 y 1990. Fue, sin duda, una de las enciclopedias más grandes, más extensas en ruso. Pero, y aquí viene lo interesante, no era solo una colección de datos y ya está. Exactamente. De hecho, es que la propia GES se definía a sí misma, y esto es textual, como la primera enciclopedia marxista-leninista de propósito general. Y claro, eso ya nos da una pista enorme. Su objetivo no era simplemente, digamos, informar, era moldear activamente una visión del mundo muy, muy específica. Una visión alineada con la ideología del Partido Comunista, claro. Justo, era una herramienta, vamos, para construir eso que llamaban el hombre soviético. Es una declaración de intenciones potentísima, desde luego. Así que, en nuestro análisis de hoy vamos a ver un poco su historia, las distintas ediciones que fueron enormes, ese propósito ideológico tan marcado que mencionas y, por supuesto, algunas polémicas que la rodearon que las hubo y bien llamativas. Queremos entender qué fue esta enciclopedia y por qué a día de hoy sigue siendo fascinante. Muy bien, pues pongámonos manos a la obra. ¿Cómo arranca algo tan ambicioso en la Rusia posrevolucionaria? Suena tarea de titanes, ¿no? Pues sí, la verdad. La idea, digamos que toma forma en 1923. El impulsor principal fue Otto Schmidt, que era una figura importante en la Academia Rusa de Ciencias. Pero claro, no estaba solo. Reunió un equipo que ya te indica la importancia que le daban. Estaba Mikhail Pokrovsky, un historiador muy influyente, expertos en edición como Nikolai Mescheriakov, incluso gente de la cultura como el poeta Valery Brusov. Vaya, un equipo variado desde el principio. Sí, sí, mostraba el apoyo desde distintos frentes del nuevo Estado. La propuesta se aprobó formalmente en abril de 1924 y una figura clave fue Anatoly Lunacharsky. Era el comisario del pueblo para la educación, una especie de superministro de Cultura y Educación. Ajá. Él ya había estado metido en ideas parecidas antes de la Revolución, con gente como Bogdanov o Máximo Gorki. Tenían ese sueño de crear una enciclopedia obrera. O sea que la GES recogió un poco ese testigo. Eso es. Heredó esa aspiración de llevar el conocimiento, un conocimiento muy concreto, claro, a las masas trabajadoras. Entendido. Recoge esa idea, pero ya bajo el paraguas y el control del Estado soviético. Y como decíamos antes, no fue un proyecto rápido. Cubrió décadas y tuvo varias ediciones, varias vidas, ¿no? Efectivamente, hubo 3 ediciones principales y cada una es un reflejo de cómo iba cambiando la URSS, política e ideológicamente. La primera edición es un proyecto larguísimo, ¿eh? Se publica entre 1926 y 1947. Son 65 volúmenes. Una barbaridad. Y unas 65.000 entradas. 65 volúmenes. Sí, sí. El editor jefe casi todo el tiempo fue Otto Schmidt, el que tuvo la idea original. Ya de entrada, la escala es, monumental. Luego viene la segunda edición entre 1950 y 1958. Ya estamos en plena Guerra Fría. Aquí bajan a 50 volúmenes, pero ojo, aumentan las entradas a unas 100.000. Más denso, entonces. Mucho más denso. Los editores jefe fueron Sergei Babilov, que era presidente de la Academia de Ciencias, y luego Boris Vedensky. Esta edición, además, mete un volumen extra solo sobre la URSS. Y más tarde, en el 60, 2 volúmenes de índices. Imagínate para manejar eso. Normal, sí. Y llegamos a la tercera edición, que es quizás la más famosa fuera de Rusia. Se publica entre 1969 y 1978. Son 30 volúmenes, pero mantienen las 100.000 entradas. Y como detalle, el volumen 24 son 2 tomos. Uno de ellos, un libro entero dedicado a la URSS. Y esta edición, agárrate. Unos 21 millones de palabras. 21 millones. Es que cuesta hasta imaginarlo. Una cifra mareante. ¿Y qué caracterizaba esa tercera edición aparte del tamaño descomunal? Pues mira, algo muy muy notable de la tercera es el peso enorme que le dan a las ciencias naturales y exactas. Física, química, matemáticas. Y no solo eso, también a los problemas filosóficos relacionados con esas ciencias. Esto no era casualidad, ¿eh? No, claro, me imagino que había una intención detrás. Totalmente. Buscaba proyectar esa imagen de la URSS como una superpotencia científica y tecnológica. Y a la vez
reforzar la idea del marxismo-leninismo como una doctrina científica por naturaleza, frente a lo que ellos veían como el idealismo o la decadencia de Occidente. La ciencia como otro campo de batalla ideológico, vamos. Ni más ni menos. Y para que una obra así no se quedara vieja al día siguiente, también sacaban anuarios, ¿verdad? Para mantenerla al día. Sí, sí. Desde 1957 y hasta 1990. Publicaron anuarios anuales, actualizaban información, sobre todo de la URSS y otros países, claro. E incluso, fíjate qué curioso, en el año 2000, ya con la URSS desaparecida, sacaron una versión digital online, pero era una réplica exacta de la tercera edición impresa, como un fósil digital, ¿sabes? ¡Qué bueno! Un testigo de otra época. Exacto. Y si hablamos de la intención, que ya lo apuntábamos, aquí es donde la GES se pone de verdad interesante o reveladora. Hay un decreto del Consejo de Ministros de 1949 preparando la segunda edición, que es, bueno, increíblemente explícito. Ordenaba, y esto es literal, que la enciclopedia debía elucidar ampliamente las victorias histórico-mundiales del socialismo en la URSS Ajá. y mostrar la superioridad de la cultura socialista sobre la cultura del mundo capitalista. O sea, sin taujos, cero disimulo. La directriz era clarísima. Usar la teoría marxista-leninista para hacer una crítica partidista, decían, de las tendencias burguesas en todo. Ciencia, tecnología. Ningún rodeo, no. De hecho, hay una anécdota interesante. William Benton, que era el editor de la Enciclopedia Británica en esa época, habló con los editores soviéticos. ¿Y qué le contaron? ¿O qué impresión se llevó? Pues su conclusión fue demoledora. Dijo que trabajaban bajo una directiva del gobierno para orientar la enciclopedia, tan tajantemente como un panfleto político. Así lo dijo. ¡Wow! Y la llamó directamente un arma de propaganda combativa. Un arma de propaganda combativa con forma de enciclopedia. Suena impactante. Lo es, lo es. Y el propio prólogo del primer volumen de la segunda edición lo decía sin ambajes, ¿eh? Afirmaba que la Unión Soviética se ha convertido en el centro del mundo civilizado. Ahí es nada. Como cualquier periódico, radio o libro en la URSS, la enciclopedia estaba al servicio de los objetivos del partido y del Estado. No había sitio para la neutralidad, ni siquiera aparente. Era un pilar más en la construcción de la narrativa oficial. Es fascinante esa honestidad brutal en el objetivo propagandístico. ¿Y cómo se veía eso en artículos concretos? ¿Tienes ejemplos de cómo trataban temas específicos más allá de las grandes declaraciones de principios? Sí, claro. El ejemplo del artículo sobre educación es muy, muy claro. La segunda edición decía que su papel era, bueno, desarrollar la moral comunista, la ideología, el patriotismo soviético y inculcar un amor inquebrantable, decían, por la patria, el partido y sus líderes. También tenía que promover la vigilancia bolchevique. La vigilancia bolchevique. Sí, sí. Y fortalecer la voluntad, el carácter, la autodisciplina. Todo muy enfocado a crear ciudadanos leales y, bueno, disciplinados dentro del sistema. Una definición que es casi un programa político en sí misma. ¿Y esto cambió en la tercera edición o se mantuvo igual? La tercera edición matizó un poco, amplió el enfoque, pero la base ideológica seguía ahí, intacta. Seguía poniendo el acento en preparar para la vida y el trabajo y en la unidad entre educación y lo que llamaban crianza comunista. Crianza comunista. Sí. Hacía mucho hincapié en la cooperación entre la escuela, la familia y la sociedad, y en ligar la educación a la construcción del comunismo. Mantenía principios como el enfoque científico, una orientación humanista y moral elevada, la coeducación, y muy importante, una educación laica que excluía, pero activamente, cualquier influencia religiosa. Vamos, que seguía siendo una hoja de ruta para formar a ciudadanos soviético ideal, aunque quizás con un lenguaje un poco más pulido. Exacto, un poco más actualizado a los tiempos, pero el fondo era el mismo. Y más allá de la educación, ¿cómo se reflejaba este sesgo ideológico en otros campos? Historia, economía, me imagino que sería constante. Era omnipresente, sí. En historia, por ejemplo, todos los eventos se interpretaban sí o sí a través del filtro de la lucha de clases. Se glorificaban las figuras y los momentos que cuadraban con la narrativa marxista-leninista, y los hechos o personajes incómodos, pues, o se omitían, o se minimizaban, o se pintaban como lo peor. Lo típico, vamos. Lo mismo con la economía.
Todo eran loas a la planificación centralizada, se criticaban las economías de mercado, a menudo ignorando datos o realidades que no encajaban con el discurso, incluso en temas que parecen neutros como la biología. Bueno, ahí está el famoso caso Lysenko en épocas anteriores, ¿no? La ideología podía contaminarlo todo. O sea que la información estaba siempre filtrada, moldeada. ¿Y quién escribía todo esto? Porque imagino que no cualquiera podía meter mano en un proyecto tan crucial para el régimen. No, desde luego que no. La lista de editores y colaboradores es un auténtico ¿quién es quién? De la élite política y científica soviética. Ahí estaban figuras del partido como Nikolai Bukharin o Karl Radek, aunque bueno, ambos terminaron ejecutados en las purgas de Stalin. Vaya. El propio Lunacharsky escribió artículos sobre literatura, por ejemplo. Estaba Otto Schmidt, el impulsor, el gran genetista Nikolai Vavilov, que también tuvo un final terrible, el matemático Andrei Kolmogorov, una eminencia, el historiador oficial Mikhail Pokrovsky. Era gente de primerísimo nivel académico y político. Impresiona la lista. Y lo curioso es que también hubo algunas colaboraciones internacionales puntuales. El filósofo alemán Walter Benjamin, por ejemplo, escribió un artículo sobre Goethe para la primera edición. ¿En serio? ¿Benjamin? Sí. Y el filósofo marxista húngaro György Lukács, muy influyente, también colaboró con entradas sobre Nietzsche y teoría literaria. La idea era también darle un barniz de legitimidad y prestigio internacional a la enciclopedia con estas firmas. Es una mezcla muy extraña, ¿no? Un potencial rigor académico por un lado y por otro un control político férreo. Con todo este sesgo tan claro, tan admitido incluso, ¿podemos decir que la SARS tenía algún valor informativo real? ¿O era solo propaganda? A ver, sería demasiado simple decir que era solo propaganda. A pesar de ese fuerte sesgo marxista, que hay que tenerlo siempre en mente, sí se considera una fuente valiosa, sobre todo para entender la propia historia rusa y soviética, y cómo se veían ellos a sí mismos. Ofrecía un resumen muy sistemático del conocimiento en muchas áreas, sociales, económicas, ciencias aplicadas. Para la gente de allí sería la referencia. Claro, para la inteligencia soviética, los académicos, profesionales, artistas, era la obra de referencia fundamental. No había otra cosa de esa magnitud y cubría con mucho detalle la historia, la economía, la ciencia, el arte, la cultura de todas las repúblicas soviéticas. Prestaba atención a la diversidad étnica, a las lenguas, la geografía. Y un punto interesante, incluía biografías de muchas figuras culturales y científicas rusas y soviéticas que fuera de allí eran casi desconocidas. Ah, mira. En ese sentido, sí que ofrecía información que no encontrabas fácilmente en otros sitios, aunque, insisto, siempre bajo ese filtro ideológico, ¿no? Claro, la clave era saber leerla con esa precaución, supongo, ser consciente de la perspectiva. Has mencionado controversias antes, y hay una historia que es casi legendaria, lo que pasó con Lavrenti Beria. Ah, sí. El caso Beria es el ejemplo perfecto, el más famoso, de la manipulación directa y, bueno, descarada del contenido. Beria era el jefe del NKVD, la policía secreta de Stalin, una figura temidísima. Pues bien, tras su caída, arresto y ejecución en 1953, los suscriptores de la segunda edición recibieron una carta oficial del editor. Una carta. ¿Y qué decía? ¿Disculpen las molestias? Casi, casi. La carta, justificándose de una forma un poco surrealista, diciendo que era por demanda popular, daba instrucciones muy claras. Los suscriptores tenían que coger unas tijeras o una cuchilla y, literalmente, cortar y destruir el artículo de 3 páginas sobre Beria. Arrancarlo de la enciclopedia. No me digas. Y para llenar el hueco, la carta traía unas páginas nuevas, impresas aparte, con ampliaciones de los artículos que estaban al lado. Increíble, o sea, recortar y pegar en tu propia enciclopedia por orden del gobierno. Parece una escena de una película de humor negro, pero fue real. Totalmente real. Las páginas de reemplazo ampliaban entradas sobre un cortesano del siglo XVIII, un tal F.W. Bergholz, sobre el mar de Bering y sobre el filósofo George Berkeley. Cualquier cosa con tal de tapar el hueco. Exacto. Cualquier cosa para tapar el agujero dejado por el personaje borrado. Es un ejemplo del libro de Damnatio Memoria, la condena de la memoria. Un intento literal de borrar a alguien de la historia escrita. Es que es escalofriante.
Me imagino la escena, ¿no? El ciudadano modelo en su casa, con las tijeras, obedeciendo la orden. ¿Fue un caso único o hubo más actualizaciones de este estilo? No fue único, ¿no? Aunque sí el más sonado. Hay pruebas de que los suscriptores recibían instrucciones parecidas con cierta frecuencia, sobre todo para cambiar biografías de líderes políticos que caían en desgracia o cuya interpretación histórica cambiaba según mandara el partido en ese momento. Claro. La entrada sobre Bujarin, por ejemplo, pasó de ser un héroe revolucionario a un traidor y enemigo del pueblo. Dependía de la edición y del año. La enciclopedia era un documento vivo, sí, pero en el sentido más orwelliano que te puedas imaginar. Madre mía. Esto da una idea del nivel de control sobre la información y la historia que era. Brutal. Cambiando un poco de tema, ¿esta enciclopedia tan peculiar llegó a salir de la URSS? ¿Se tradujo a otros idiomas? Sí, la tercera edición, la más reciente y con ese toque científico, tuvo 2 traducciones importantes. Se tradujo entera al inglés por la editorial Macmillan. Fue un proyecto enorme, ¿eh? Duró casi 10 años, entre 1974 y 1983. Salieron 31 volúmenes. Casi nada. Y también se tradujo al griego por la editorial Acadimos entre 1977 y 1983. Fueron 34 volúmenes más un suplemento. Y lo curioso de la edición griega es que no fue solo traducir. Ampliaron artículos sobre Grecia y añadieron cientos de entradas nuevas escritas por griegos. La adaptaron bastante a su público. Qué interesante. Y otra cosa importante a señalar es que la GES no era la única enciclopedia soviética. Había todo un sistema, ¿sabes? Cada una de las repúblicas principales tenía su propia enciclopedia soviética. La ucraniana, la bielorrusa, la uzbeca, kazaja, georgiana, lituana, bueno, muchas. Ah, claro. Cada una en su idioma y centrada en su historia y cultura local. Pero siempre, por supuesto, dentro del marco ideológico general que marcaba Moscú y la GES. Era una estructura de conocimiento muy jerárquica y centralizada. Entendido. Una red de saber controlado. ¿Y qué le pasó a la nave nodriza, a la gran enciclopedia soviética, cuando la propia URSS se vino abajo? Pues, lógicamente, con el colapso de la Unión Soviética se dejó de publicar en 1990 y cesó del todo en 1991. Parecía el final definitivo. Pero, y aquí viene un giro interesante, en 2002, ya con Vladimir Putin en el poder, se emitió un decreto presidencial. ¿Para qué? Para crear una nueva gran enciclopedia nacional para Rusia. ¡Anda! Una sucesora directa. En cierto modo, sí. Un equipo de editores cogió como base la antigua GES, pero hicieron un trabajo de revisión muy profundo. Actualizaron muchísima información, eliminaron gran parte del sesgo político, más obvio, aunque bueno, la objetividad total siempre es discutible, claro, y la rebautizaron como la Gran Enciclopedia Rusa. La GR, digamos. Eso es. Muchos artículos que estaban obsoletos o demasiado marcados ideológicamente se reescribieron de cero. Esta nueva gran enciclopedia rusa, que tiene 36 volúmenes, se terminó de publicar entre 2004 y 2017. El proyecto lo supervisó la Academia Rusa de Ciencias y lo financió el gobierno ruso. Hoy se distribuye en bibliotecas y escuelas de Rusia y otros países de la CEI, la comunidad de estados que surgió tras la URSS. Y fíjate qué curioso, a pesar de esta nueva versión, las ediciones de los 70 y 80 de la vieja GES todavía se usan bastante, sobre todo para temas de ciencia y mates, donde la información factual, digamos, puede seguir siendo útil. Vaya viaje hemos hecho, ¿eh? Desde la Rusia revolucionaria hasta la Rusia actual de Putin, pasando por purgas, ciencia, propaganda y páginas recortadas con tijeras. Si tuviéramos que resumir, que sacar la esencia, ¿qué nos dice toda esta historia de la gran enciclopedia soviética? Pues nos dice que fue muchísimo más que una colección de libros enormes. Fue un proyecto de Estado de dimensiones colosales. Sí, pero sobre todo fue un espejo. Un espejo muy fiel de la ideología, de las ambiciones, de las contradicciones y del control férreo de la información que definieron a la Unión Soviética. Representa quizá el intento más bestia de la historia de meter todo el conocimiento humano bajo un único paraguas ideológico, el marxista-leninista, filtrando toda la realidad a través de los objetivos del Partido Comunista. Y su transformación posterior en la gran enciclopedia rusa también dice mucho, ¿no? Sin duda. Refleja ese esfuerzo de la Rusia postsoviética por construir una nueva narrativa nacional.
por redefinir su identidad histórica, intentando, distanciarse del sesgo más flagrante del pasado, pero todavía con ese impulso de crear una obra de referencia oficial, unificadora y financiada por el Estado. La relación entre saber, poder y relato nacional sigue siendo un tema candente. Y claro, todo esto nos lleva a pensar, casi inevitablemente, la GES es un caso extremo, a veces casi cómico, de falta de objetividad. Pero siendo honestos, ¿hasta qué punto cualquier intento de recopilar el saber humano, cualquier enciclopedia, incluso hoy con Internet y la Wikipedia, puede ser totalmente neutral? ¿O es inevitable que todas reflejen, quizá de forma más sutil, las perspectivas, los valores dominantes, incluso los sesgos inconscientes de quienes las hacen y de su época? A lo mejor la objetividad pura es una meta inalcanzable, ¿no? Y la clave está más bien en ser conscientes de las gafas con las que miramos el mundo y el conocimiento que generamos sobre él. Una pregunta que, ahí queda. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, las enanas blancas. Son uno de los finales más habituales para las estrellas, pero, también de los más extraños. Sí, totalmente. Tenemos aquí un montón de información, un compendio bastante completo sobre ellas. Y la idea es entender bien qué son, cómo nacen, por qué son tan especiales y, qué les depara el futuro. Un viaje interesante, sin duda. Exacto. Un viaje al futuro de la gran mayoría de estrellas, incluido nuestro Sol. Y para empezar fuerte, a ver qué te parece esta imagen. Coge toda la masa del Sol y comprímela hasta que quepa en una bola del tamaño de la Tierra. Es una imagen potente, ¿sí? Y muy gráfica. Básicamente son eso, restos de estrellas con una densidad, inimaginable. Están hechas de lo que llamamos materia degenerada por electrones. O sea que ya no funcionan como estrellas normales, no hacen fusión nuclear. Eso es, ya no generan energía. Simplemente brillan por el calor que les quedó de cuando sí eran estrellas activas. Y ojo, son súper comunes. Más del 97% se calcula de las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, van a acabar así. El 97%. ¿Nuestro Sol también, entonces? Nuestro Sol también. De hecho, la que tenemos más cerca es Sirio B. Está ahí al lado, a 8,6 años luz. Es la compañera de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Claro, Sirio A y Sirio B. Pero aunque ahora nos parezcan, digamos, normales dentro del catálogo cósmico, al principio fueron un auténtico misterio, ¿no? Un quebradero de cabeza, sí. El descubrimiento fue poco a poco. Herschel vio la primera, 40 Eridani B, en 1783, pero la cosa se puso rara en 1910. ¿Qué pasó? Pues que Russell, Pickering y Fleming se dieron cuenta de algo extraño. 40 Eridani B era muy, muy tenue, apenas brillaba, pero su espectro, su luz descompuesta, era de tipo A, o sea, blanca y caliente. Ahí estaba la contradicción. Caliente, pero tenue. Exacto. ¿Cómo podía ser? La única explicación era que tenía que ser diminuta. Y luego vino Sirio B. Bessel ya sospechaba que existía en 1844 por cómo tiraba de Sirio A. Por las oscilaciones, ¿no? Eso es. Y Alvan Graham Clark la vio por fin en 1862. Años después, en 1915, Adams confirmó que su espectro también era blanco, como el de 40 Eridani B. Y poco más tarde, Van Manen encontró otra, pero esta vez solitaria. Y esas tres son las clásicas. Las clásicas, sí. Las que plantearon el enigma. 40 Eridani B, Sirio B y la estrella de Van Manen. ¿Y el nombre, enana blanca, quién se lo puso? Willem Lutten, en 1922. Y fíjate el salto de conocer esas 3 o 4 a día de hoy se conocen más de 9.000 gracias a proyectos como el Sloan Digital Sky Survey. ¡Qué barbaridad! Es increíble el avance. Pero volvamos a lo que más choca al principio, esa densidad brutal. Sí. Es que los números son mareantes. Una cucharadita de café de material de enana blanca pesaría aquí en la Tierra varias toneladas. Varias toneladas. Eddington lo describió muy bien, ¿no? Algo así como... Sí, dijo algo como
Tendríamos que buscar un material 3000 veces más denso que cualquiera conocido. 1 tonelada cabría en una caja de cerillas. Al principio parecía imposible, claro. ¿Y cómo es posible? ¿Qué sostiene eso? Pues la respuesta vino de la física cuántica. Es que ahí dentro no hay átomos normales, con sus electrones dando vueltas lejos del núcleo. La materia está tan aplastada que es un plasma. Núcleos atómicos sueltos nadando en un mar de electrones desnudos. Un plasma superdenso. Exacto. Y lo que impide que la gravedad lo aplaste todavía más es un principio cuántico, el principio de exclusión de Pauli. El de que no puede haber dos electrones iguales en el mismo sitio y estado. Ese mismo, aplicado a los electrones, genera una presión hacia afuera. Se llama presión de degeneración electrónica. Es como si los electrones dijeran, ya no cabemos más apretados. Y lo curioso es que esta presión depende sobre todo de la densidad, de lo juntos que estén, no de la temperatura como en un gas normal. Ah, y eso lleva a algo que parece ir al revés de la lógica. Cuanta más masa tiene una enana blanca... Más pequeña es, más pequeña y más densa. ¡Qué cosa más rara! Le añades masa y se encoge. Es que la gravedad extra comprime más la materia. Al aumentar la densidad, aumenta la presión de degeneración necesaria para contrarrestar esa gravedad. Pero claro, este truco cuántico tiene un tope. Ajá. Hay una masa máxima que esta presión de los electrones puede soportar. Es el famoso límite de Chandrasekhar. Que es un número clave en todo esto. Fundamental. Para una enana blanca típica, hecha de carbono y oxígeno, y que no gire muy rápido, ese límite es más o menos 1,44 veces la masa de nuestro Sol. ¿Y si lo supera? Si lo supera, la presión de degeneración ya no aguanta. Y la estrella colapsa violentamente. Es un límite crucial para entender el final de muchas estrellas. Entendido. La cuántica mandando en lo más pequeño y denso. Oye, ¿y de qué están hechas principalmente? ¿Qué elementos químicos encontramos? Pues la inmensa mayoría, las que vienen de estrellas como el Sol, digamos, entre media masa solar y unas 8 masas solares, están hechas sobre todo de carbono y oxígeno. Que son el resultado de la fusión del helio, ¿no? Exacto. Son el núcleo que queda después de que la estrella quemó su hidrógeno, luego fusionó helio para crear carbono y oxígeno, pero ya no tenía masa suficiente, o sea, no alcanzó la temperatura necesaria en su núcleo para empezar a fusionar ese carbono. Vale. ¿Y si la estrella original era un poquito más gorda? Entre 8 y 10 masas solares, has dicho antes. En ese caso, sí pudo empezar a fusionar el carbono, pero no elementos más pesados como el neón. El resultado puede ser una enana blanca con un núcleo de oxígeno, neón y magnesio. Se suelen llamar ONMG. ONMG, vale. ¿Y las hay de helio? Sí, pero son más raras. Normalmente se forman en sistemas binarios. Imagina 2 estrellas juntas. Una puede perder sus capas de fuera antes de empezar a quemar el helio, dejando solo el núcleo de helio como una enana blanca. Ah, claro, porque una estrella solitaria muy pequeña tardaría muchísimo en llegar a eso. Tardaría más que la edad actual del universo. Por eso las de helio suelen indicar que ha habido interacción con otra estrella. Y nacían supercalientes, ¿no? Temperaturas de más de 100.000 grados, decías, un color blanco-azulado intenso. Pero claro, sin fusión. Pues solo les queda enfriarse, como una brasa que se apaga poco a poco. Van radiando ese calor que les quedaba al espacio. Y es un proceso lentísimo. Miles de millones de años. Miles y miles de millones de años. Mientras se enfrían, su temperatura baja y su color cambia. De ese blanco azulado inicial pasan a blanco, luego amarillo, naranja, rojo. Pero si el interior es tan denso, ¿no debería enfriarse rápido? El calor debería escapar fácilmente, ¿no? Buena pregunta. Porque el núcleo degenerado, de hecho, conduce el calor súper bien. Es casi isotérmico. Tiene la misma temperatura en todas partes. Entonces, ¿dónde está el truco? En la capa de fuera, la atmósfera. Es una capa muy fina, no degenerada, que actúa como una manta aislante. Es ella la que controla el ritmo al que el calor puede escapar. Ah, el aislamiento. Eso es. Y al principio, cuando están muy calientes, también pierden energía muy rápido, emitiendo neutrinos, unas partículas fantasma, por un proceso llamado Urca. Pero eso es sobre todo al principio. Y mientras se enfrían pasa algo alucinante, que cristalizan por dentro. Es una ciencia ficción total. Pero es física. Se predijo ya en los años 60. A esas presiones y temperaturas, temperaturas que van bajando,
el plasma de carbono y oxígeno debería ordenarse, formar una estructura sólida, un cristal. ¿Y se ha visto? Se ha confirmado. Usando la astrosismología, que es estudiar las vibraciones como los terremotos de las estrellas, analizando cómo vibran algunas enanas blancas, se ha podido ver que tienen un núcleo sólido. Como la famosa estrella de diamante, BPM 37093. Esa es la más famosa, sí. A veces la llaman Lucy. Aunque, ojo, no es un diamante como los de aquí, ¿eh? Es un núcleo cristalizado de carbono y oxígeno. Y la parte que está sólida varía de unas a otras. ¡Qué pasada! ¿Y eso de cristalizar afecta a cómo se enfrían? Sí, claro. Lo frena un poquito. Porque al pasar de líquido a sólido se libera calor, el calor latente, igual que cuando el agua se congela. Libera un poco de energía extra. Exacto. Y también pueden pasar otras cosas, como que los átomos de oxígeno, que son más pesados, cristalicen primero y se hundan, y los de carbono floten. Eso también libera energía, energía gravitacional. ¿Como una especie de destilación? Algo así, una separación de fases. De hecho, hace poco, el satélite Gaia ha visto como una acumulación de enanas blancas a ciertas temperaturas, un atasco en la secuencia de enfriamiento. Y la explicación es precisamente esta pausa debida a la cristalización y la separación. Fascinante. ¿Y al final del todo, después de billones y billones de años? Pues cuando ya hayan perdido casi todo su calor, se convertirán en enanas negras, objetos fríos, oscuros, inertes. Pero vamos, que el universo tiene solo unos 13.800 millones de años. No ha dado tiempo a que ninguna se enfríe tanto. O sea que las enanas negras son todavía teoría. Por ahora sí. Son teóricas. Vale. Mientras tanto, lo que sí vemos es su parte de fuera, la atmósfera. Y dices que son súper puras. Increíblemente puras, sí. Es otra consecuencia de esa gravedad tan bestia que tienen en la superficie. Cualquier elemento que sea más pesado que el hidrógeno o el helio se hunde. Rapidísimo. En tiempos astronómicos es visto y no visto. Se llama sedimentación gravitacional, ¿no? Exacto, ese es el término técnico, explicado por Schatzman. Por eso, lo que vemos en la atmósfera es o casi todo hidrógeno, esas son las de tipo DA, y son como el 80%, o casi todo helio, las de tipo DB, un 16%. Y luego hay otros tipos más raros. La B es de dwarf, enana. Exacto, Y la letra siguiente indica el elemento principal. justo. D más A para hidrógeno, B para helio, y luego otras letras para casos más raros. Y un número que te dice más o menos la temperatura. Pero has dicho casi puras. A veces se ven metales, ¿no? Elementos más pesados. Ahí está lo interesante. Sí, a veces se ven. Son las de tipo DZ, la Z es por metales. Y claro, eso es un rompecabezas. Si se hunden tan rápido, ¿por qué los vemos? ¿Contaminación? Esa es la idea. La explicación más aceptada es que la enana blanca ha tragado material recientemente. Restos de asteroides, quizás de planetas pequeños, que han caído desde un disco de escombros que la rodea. O sea que analizando esos metales, podemos saber de qué estaban hechos los asteroides de ese sistema. Exacto. Es como hacer arqueología estelar. Nos da pistas sobre la composición de los cuerpos rocosos que había allí. Es una ventana a la formación planetaria en otros sitios. ¡Qué bueno! ¿Y qué más se observa? Campos magnéticos, quizás. También, algunas tienen campos magnéticos potentísimos, millones de veces el de la Tierra. La primera se detectó en 1970, GJ 742. ¿Y de dónde salen esos campos tan fuertes? Se cree que son fósiles, restos del campo magnético que tenía la estrella original, pero que al encogerse tantísimo para formar la nana blanca, el campo se concentró y se intensificó brutalmente. Como cuando una patinadora recoge los brazos y gira más rápido, pero con magnetismo. Conservación del flujo magnético. Eso es. Se estima que al menos un 10% tienen campos fuertes. Incluso hay un caso, AR Scorpii, que es como un púlsar de enana blanca. Gira y emite haces de radiación, algo que pensábamos que solo hacían las estrellas de neutrones. Alucinante. Y además de magnéticas, algunas vibran, pulsan. Sí, pero no como los púlsares, ¿eh? No giran a lo loco. Son vibraciones como ondas que recorren la estrella entera y hacen que su brillo cambie un poquito, de forma periódica. ¿Como terremotos estelares? Exacto. Es la astrosismología que mencionábamos antes. Estudiar esas pulsaciones nos da muchísima información sobre cómo son por dentro, su estructura, de qué están hechas, cómo rotan. Fue clave para confirmar que cristalizan. Y hay distintos tipos de estas enanas blancas vibrantes. Sí, según su temperatura y lo que tengan en la atmósfera. Las de AB
o ZZ Ceti tienen hidrógeno, las DBV tienen helio y las GV Bair son más calientes y complejas. Vale. Entonces, si recapitulamos las maneras en que se forman, la clave es la masa de la estrella que les dio origen, ¿no? Fundamentalmente sí. A ver, repasando rápido. Estrellas muy pequeñas, menos de media masa solar, solo forman enanas blancas de helio si están en pareja y pierden masa. ¿Ok? Estrellas como el Sol, entre media y unas 8 masas solares, acaban como enanas blancas de carbono y oxígeno. Pasan por gigante roja, sueltan sus capas, nebulosa planetaria, y queda el núcleo, El camino estándar, digamos. el más común. Luego, entre 8 y 10 masas solares, si no llegan a explotar como supernova, pueden dejar una enana blanca de oxígeno, neón y magnesio. ¿Y ya por encima de 10 masas solares? Ahí ya el final es más violento, supernova por colapso del núcleo, y lo que queda es una estrella de neutrones o un agujero negro, no una enana blanca. Entendido. Y has mencionado también las ultramasivas, ¿no? Más pesadas de lo normal. Sí, las que tienen más de 1,5 masas solares. Pueden venir de esas estrellas de 8 o 10 masas solares que decíamos, o, y esto es muy interesante, pueden formarse si dos enanas blancas de carbono-oxígeno que orbitan juntas acaban fusionándose. Una fusión de enanas blancas. ¿Y las supernovas, raras estas? Las tipo IAX. Ah, sí. Esas son como explosiones fallidas. Parece que la detonación no destruye la estrella del todo. Expulsa material, pero deja atrás una especie de enana blanca zombie, quizá con un núcleo raro enriquecido por la propia explosión parcial. Qué cosa más rara. Todo esto es si la enana blanca está sola o tranquila. Pero si tiene una compañera cerca, ahí se lía. Ahí empieza el espectáculo. Si está cerca de otra estrella, puede ser una normal, una gigante, incluso otra enana blanca, su gravedad es tan fuerte que puede empezar a robarle material. Gas, normalmente hidrógeno o helio. ¿Y qué hace con ese gas? El gas no cae directamente. Forma un disco alrededor de la enana blanca, un disco de acreción, y desde ahí va cayendo poco a poco a la superficie. ¿Y al caer qué pasa? Pues pueden pasar varias cosas. Si se acumula suficiente hidrógeno en la superficie, la presión y la temperatura suben tanto que... ¡boom! Fusión nuclear súbita. ¿Una nova? Exacto. Una nova. Es una explosión tremenda en la superficie que expulsa esa capa acumulada. Pero la enana blanca sobrevive. Y puede volver a acumular gas y explotar otra vez. Por eso las novas pueden ser recurrentes. Pero hay otra explosión mucho más bestia relacionada con esto. Las supernovas tipo IA. Esas son el final definitivo. Si la enana blanca, robando material de la compañera, consigue acumular tanta masa que se acerca al límite de Chandrasekhar, A las 1,44 masas solares. justo. Si se acerca a ese límite, la presión de degeneración ya no puede más. El núcleo de carbono y oxígeno se calienta y se comprime tanto que se enciende de golpe una fusión nuclear descontrolada que recorre toda la estrella en segundos. Y la destruye por completo. Por completo. Es una explosión termonuclear gigantesca que no deja nada atrás. Bueno, una nube de escombros expandiéndose. Y aún se debate cómo se llega exactamente a ese punto, ¿verdad? Si roba de una estrella normal o si se fusionan dos enanas blancas. Sí, están los dos canales principales. El de degenerada única, la enana blanca le roba a una compañera normal hasta llegar al límite, y el de doble degenerada. Dos enanas blancas orbitando, pierden energía por ondas gravitacionales, se acercan, se fusionan y ¡boom! Superan el límite juntas. Y no está claro cuál es el más común. No del todo, se sigue investigando. Pero estas supernovas IA son importantísimas, ¿eh? Porque como son tan parecidas entre sí, sirven de candelas estándar para medir distancias enormes en el universo. La del año 1006 o la de Tycho en 1572 fueron de este tipo. Además de novas y supernovas IA, estos sistemas binarios tienen más fenómenos, las variables cataclísmicas. Sí, es como el nombre genérico para todos estos sistemas donde una enana blanca interactúa con otra estrella. Ahí entran también las novas enanas, que son estallidos más pequeños y frecuentes, pero no por fusión nuclear, sino por inestabilidades en el disco de acreción. ¿Y las Polaris qué eran? Son casos donde la enana blanca tiene un campo magnético súper fuerte.
tan fuerte que en lugar de formar un disco, el material que roba es canalizado directamente hacia los polos magnéticos. Ahí se forman puntos calientes que emiten mucha energía, a menudo rayos X. Menudo zoológico cósmico. Y llegamos a un tema que está ahora mismo, que arde. Planetas alrededor de enanas blancas. Ya has dicho lo de la contaminación por metales. Exacto, esa era la pista indirecta. Pero es que ya hay pruebas directas, y muchas. Por un lado, se ve en algunas un exceso de luz infrarroja. Eso indica que hay polvo caliente. ¿Restos de qué? Pues probablemente de asteroides o incluso de núcleos de planetas, que se acercaron demasiado a la enana blanca y las fuerzas de marea los destrozaron, los pulverizaron. La estrella G2938 fue de las primeras donde se vio esto. Vemos los escombros. Y planetas enteros orbitando. También. Ya se han confirmado varios. Hay uno fascinante. WD0914 plus 1914b, que es un planeta gigante, tipo Júpiter, que está siendo evaporado por la radiación de la enana blanca. Le está arrancando a la atmósfera. ¿Qué imagen? Y otro hito fue WD1856 plus 534b. Fue el primer planeta gigante que se detectó porque pasaba por delante de la enana blanca, produciendo un pequeño eclipse. Un tránsito. ¿Se pueden detectar como los exoplanetas normales? Sí, e incluso hay un caso WD 1145 plus 017 donde parece que estamos viendo en tiempo real cómo se desintegran trozos de un asteroide mientras orbitan la enana blanca. Increíble. La conclusión de todo esto es tremenda. Los sistemas planetarios pueden sobrevivir al menos en parte a la muerte de su estrella. Totalmente. No todo se destruye cuando la estrella se convierte en gigante roja. Es una de las grandes revelaciones de los últimos años. Abre preguntas fascinantes sobre el futuro de nuestro propio sistema solar, claro. Y sobre la habitabilidad. A ver, es complicado. La zona habitable, donde podría haber agua líquida, estaría muy pegada a la enana blanca. Eso trae problemas. Fuerzas de marea muy fuertes, que el planeta siempre dé la misma cara a la estrella. Y la radiación inicial, ¿no? También. Pero por otro lado, una vez que se estabilizan, las enanas blancas son increíblemente estables. Brillan constantes durante miles de millones de años. Así que, bueno, la puerta a especular si algún tipo de vida podría adaptarse o surgir ahí, a muy largo plazo, sigue abierta. Menudo viaje hemos hecho, ¿eh? De verlas como rarezas a entender que son claves para casi todo. El ciclo estelar, la física más extrema, el destino de los planetas. Es que lo son. Son cápsulas del tiempo superdensas que nos cuentan cómo mueren la mayoría de las estrellas. Son laboratorios donde manda la cuántica. Son el futuro de nuestro Sol. Y, lo que es más nuevo y emocionante, son guardianas de los restos de otros mundos. Impresionante. Exacto. Y fíjate, nos dejan pensando. Hemos visto que son como archivos cósmicos. Leemos en sus atmósferas la composición de lo que han comido, de esos planetesimales destrozados. Es una forma única de estudiar de qué estaban hechos los ladrillos de otros planetas. Claro. La pregunta es, ¿qué más secretos guardan? ¿Qué nos pueden contar sobre cómo se forman los planetas, cómo evolucionan? Quizás incluso pistas sobre si hubo vida en esos sistemas antes de que la estrella muriera. ¿Quién sabe qué más podremos leer en esa luz débil de estrellas tan antiguas? Desde luego es un campo que va a seguir dando sorpresas. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia fascinante y también trágica de un barco legendario, el RMS Lusitania. Tenemos muchísima documentación, registros del barco, análisis. Vamos a intentar desgranar bien su historia. Eso es. Queremos ver cómo nació, su época dorada, digamos, de lujo y velocidad. Y claro, su final. Ese final tan violento en la Primera Guerra Mundial que todavía hoy, genera debate. Es que no era un barco cualquiera, ¿eh? Fue de los más grandes, el más rápido un tiempo con la famosa banda azul. Cierto. Pero es que su hundimiento fue un punto de inflexión. Sacudió conciencias, sobre todo en Estados Unidos, y ayudó a cambiar el rumbo de la guerra y del siglo. Totalmente. Pues venga, vamos a meternos en faena. Empezamos por el principio, supongo. La necesidad de construir algo así. Exacto. Principios del siglo XX. La competencia en el Atlántico Norte era, feroz. Los alemanes apretaban fuerte, ¿no? Con la Norddeutscher Lloyd,
la Hapag. Ni más ni menos. Estaban sacando unos barcos impresionantes. Y encima, JP Morgan, montando su tinglado, el IMM, comprando líneas británicas, Cunard estaba, bueno, contra las cuerdas. Necesitaban reaccionar. Y ahí es donde entra el gobierno británico, que no era muy normal que financiaran barcos así. No, no lo era. Pero vieron, digamos, la jugada estratégica. Le dieron a Cunard un préstamo enorme, 2,6 millones de libras, y ayudas anuales. ¿A cambio de qué exactamente? Pues de construir 2 superbarcos, el Lusitania y el Mauretania, pero siguiendo las especificaciones del almirantazgo, o sea, rápidos y preparados para poder montarles cañones. Aunque nunca se los pusieron, ¿verdad? Nunca. Pero esa preparación les permitía ser parte de la Reserva Naval Real. Podían llevar la enseña azul, que significaba eso. Barcos civiles, pero requisables por la Marina si hacía falta. Qué interesante esa dualidad ya desde el diseño. Y el diseño en sí, de Leonard Pasquet, ¿qué tenía de especial, aparte de la velocidad? Bueno, la velocidad era la obsesión. Para pasar de los 25 nudos, que era una barbaridad, Pasquet metió las turbinas de vapor Parsons. Una revolución. Que necesitaban una potencia enorme. Enorme, sí, unos 68.000 caballos. Tanta que, fíjate, el diseño original era de 3 chimeneas, pero tuvieron que añadir una cuarta. Una cuarta. ¿Para qué? Solo para la ventilación extra de las calderas. Imagínate el canor ahí abajo. El casco también se optimizó, se probó en tanques del almirantazgo, se ensanchó un poco para la estabilidad. Ah, el tema de la estabilidad. ¿Y los mamparos? Eso me suena que fue importante luego. Y tanto. A ver, tenía 13 compartimentos estancos transversales, lo normal. Pero también tenía mamparos longitudinales. A lo largo del barco. Eso es. Separaban las carboneras, que estaban a los lados, de las salas de máquinas, en el centro. La idea era proteger las máquinas, claro. Pero si se inundaban esas carboneras de un solo lado, de forma simétrica, el barco escoraba, se inclinaba muy rápido. Y como su estabilidad inicial no era muy sobrada, pues era un riesgo. Entiendo. Un detalle de diseño con consecuencias, aunque el acero era bueno, ¿no? De alta resistencia. Sí, en eso no escatimaron. Más ligero y más fuerte. Pero, mientras tanto, para los de primera clase, aquello era un palacio. Imagínate. Debía ser espectacular. Totalmente. El interiorista, James Miller, se esmeró. Yeserías, ascensores, telégrafos sin hilos, luz eléctrica, hasta un aire acondicionado primitivo. ¿En serio? Sí. Y el comedor principal, 2 alturas, una cúpula tipo Luis XVI, paneles de caoba tallada, el lujo eduardiano en estado puro. Salón, biblioteca, fumador, hasta un café veranda, que era nuevo. Y si lo comparamos con sus rivales, los de la White Star, el Titanic y sus hermanos. Buena pregunta. Los Olympic eran un pelín más grandes y, la verdad, en algunas cosas más lujosos. Tenían piscina, baños turcos. Detalles que marcan. Y eran más estables, vibraban menos. ¿Por qué? Pues por los motores. Los Olympic combinaban máquinas alternativas clásicas con una turbina. El Lusitania llevaba 4 turbinas directas, pura potencia, pero vibraba lo suyo a toda máquina. Entiendo. Potencia versus confort, en cierto modo. Y la otra gran diferencia, la que se volvió clave después de lo del Titanic. Los botes salvavidas, justo. El Lusitania, al principio, como casi todos antes de 1912, no llevaba para todos. Después del desastre, añadieron más, claro. Sí, añadieron. Acabó con 22 botes de madera normales, bajo pescantes, y 26 plegables, tipo Engelhardt. Plegables. Eso suena a que había que montarlos. Exacto, había que prepararlos, desplegarlos, y eso en una emergencia, con el barco inclinándose, era un problema. Los Olympic, en cambio, sí llevaban una dotación completa de botes rígidos, listos para bajar. Una diferencia que, bueno, ya sabemos. Vayamos a su carrera. Septiembre de 1907, viaje inaugural. 200.000 personas en Liverpool despidiéndolo. Casi bate el récord a la primera. Casi, pero tardó poco. En el segundo viaje, octubre del 7, ¡zas!, banda azul hacia el oeste, el más rápido. ¿Cuánto tardó? 4 días, 19 horas y 53 minutos. Un tiempazo. Luego tuvo un pique muy sano con su hermano, el Mauretania, que solía ser un poquito más rápido. Pero el Lusitania también tuvo sus momentos de gloria. Sí, en 1909
Le cambiaron las hélices y hizo su travesía más rápida. Casi 26 nudos de media. Una pasada. Hizo 201 travesías en total. Un auténtico caballo de batalla. Y participó en eventos curiosos, ¿no? Y algún susto también. Pues sí. Mira, en 1909 estuvo en Nueva York para la celebración Hudson-Fulton y coincidió con un avión de los hermanos Wright volando por encima. Imagínate la estampa. Increíble. Y el susto en 1910. Se topó con una ola gigante, dicen que de más de 20 metros. Le dañó la proa, movió un poco el puente. El Atlántico no bromeaba. Y entonces, 1914, estalla la guerra. Todo cambia. Se suponía que podía ser un crucero armado, pero al final no. Pues no, el almirantazgo hizo números y consumía demasiado carbón. Era una ruina como crucero de guerra. Así que, aunque lo pintaron de gris al principio, Pronto volvió a sus colores normales. eso es. Lo que sí hicieron fue, para ahorrar, cerrar una sala de calderas, la cuarta. Eso le bajó la velocidad máxima a unos 21 nudos. Que seguía siendo rápido, pero no tanto como antes. Exacto. Ya no era el galgo que fue. Mientras tanto, la guerra en el mar se ponía muy fea. El bloqueo británico a Alemania, Ujú, las minas alemanas ujú. y la respuesta de Alemania en febrero de 1915. Declarar las aguas de Gran Bretaña e Irlanda zona de guerra submarina. Una advertencia muy seria. Clarísima. Cualquier barco aliado allí podía ser hundido. Y ojo, potencialmente sin aviso previo. Las reglas para los submarinos, los U-Boat, se relajaron más en abril. El peligro era muy real. Y justo antes del último viaje, Esos anuncios en los periódicos de Estados Unidos suena casi de película de suspense. totalmente. La embajada alemana en Washington publicó avisos. Decían, básicamente, ciudadanos americanos, si viajáis en barcos británicos o aliados a la zona de guerra, es bajo vuestro propio riesgo. Esos barcos pueden ser destruidos. Y aún así, el Lusitania zarpó. Zarpó, de Nueva York el 1 de mayo de 1915. Al mando un capitán con mucha experiencia, William Thomas Turner. Y con esos avisos publicados. Nos plantamos en el 7 de mayo de 1915, costa sur de Irlanda. Sí, a unas 11 millas del cabo Old Head of Kinsale. El Lusitania iba hacia Liverpool y se cruzó con el U-20, El submarino alemán. comandado por Walter Schwieger. A las 2:10 de la tarde, Schwieger ordenó disparar un torpedo. Uno solo. ¿Dónde impactó? A estribor, justo detrás del puente. Curiosamente, Schwieger anotó en su diario que no había identificado el barco, aunque la silueta del Lusitania, con sus 4 chimeneas, era casi inconfundible. Y aquí viene lo gordo. El torpedo impacta. Pero pasa algo más casi al instante. Exacto. Aquí está el meollo de décadas de debate. Justo después del torpedo, ¡boom!, una segunda explosión, mucho más potente, y en la misma zona. La segunda explosión. Ese es el gran misterio. El gran misterio, y la clave, probablemente, de por qué se fue a pique tan rápido. Esa segunda detonación interna. El barco empezó a escorar a estribor una barbaridad y a hundirse de proa a una velocidad aterradora. Luego le damos una vuelta a qué pudo ser esa explosión. Pero primero, el drama encubierta. La evacuación. Un caos absoluto. Con esa escora tan bestia, los botes de babor imposibles de arriar. Chocaban con el casco, no se movían. ¿Y los de estribor? Más accesibles, pero con la inclinación, bajarlos bien era dificilísimo. Piensa que tenían 48 botes en total, contando los plegables esos que había que montar. ¿Y cuántos se salvaron? Pues solo 6. 6 botes se lanzaron con éxito y pudieron recoger gente. El resto o volcaron, o se rompieron, o se hundieron con el barco. Una tragedia. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto tardó en hundirse? Solo 18 minutos. 18 minutos. Para un barco de ese tamaño. Es increíble. Increíble y terrorífico. De las casi 2.000 personas a bordo, contando 3 polizones, murieron 1.193. Madre mía. Solo 767 supervivientes. Y entre los muertos, 128 estadounidenses. Gente conocida como el millonario Alfred Vanderbilt, el escritor Elbert Hubbard. La dimensión humana fue brutal. La conmoción tuvo que ser tremenda. Sobre todo en Estados Unidos, que era neutral. ¿Cómo intentó Alemania justificar algo así? Pues mal y a destiempo.
Primero, un portavoz extraoficial dijo que llevaba contrabando, que era un crucero auxiliar. Luego la línea oficial fue que era un objetivo legítimo, porque llevaba munición. Incluso dijeron que iba armado y con tropas, ¿no? Lo cual era falso. Todo falso. Intentaban construir una justificación a posteriori, pero la imagen ya estaba dañada. Pero, vamos a ver, ¿llevaba munición o no? Porque ahí está el kif. Ahí está el gran debate. A ver, el manifiesto oficial, el que se conocía al zarpar, declaraba cartuchos de rifle. Millones, sí, pero se consideraba munición ligera. Algo más. Sí, también cajas de vainas vacías y espoletas no explosivas. Cunard admitió los cartuchos, pero Hay un pero. hay un pero importante. Días después de zarpar, se presentó un manifiesto suplementario en la aduana. Y, sorpresa, ¿Qué decía? que las vainas vacías no estaban tan vacías. Eran en realidad 1.248 cajas de proyectiles de 3 pulgadas, cargados. Unas 50 toneladas de munición de artillería. Ahí va. Eso cambia la cosa, ¿no? Cambia el contexto desde luego. Le dio argumentos a Alemania y complicó la defensa británica, que durante años negó que llevaran municiones, refiriéndose a las de artillería. Pero la postura de Estados Unidos fue clara. Muy clara. El presidente Wilson dijo: da igual la carga, era un barco de pasajeros, iba desarmado, y matar civiles sin aviso es ilegal e inmoral, punto. Exigió disculpas, indemnizaciones y garantías de que no volvería a pasar. Y esa presión funcionó. Alemania cambió su forma de actuar. Temporalmente, sí. La indignación en EU y el debate interno en Alemania hicieron que parasen los ataques sin restricciones a barcos de pasajeros. Pero fue un respiro corto, ¿Por qué? porque en enero de 1917 Alemania volvió a la carga. Guerra submarina sin restricciones de nuevo, atacando a todo Kiski, incluidos barcos neutrales americanos. Y esa fue la gota que colmó el vaso para Estados Unidos. Exacto. En abril de 1917, EU entró en la guerra. El Lusitania no fue la única causa, claro, pero sí fue un factor psicológico y de opinión pública importantísimo para empujar a América hacia la guerra. ¿Y los restos del barco, el Pecio? ¿Qué se sabe? ¿Ha habido expediciones, no? Sí, se localizó en 1935. Está a unos 93 metros. No es una profundidad excesiva hoy en día. Pero está muy, muy deteriorado. Más que el Titanic. Muchísimo más. Por las corrientes, por cargas de profundidad que le cayeron encima en la Segunda Guerra Mundial buscando submarinos y por intentos de salvamento un poco brutos. Hubo un propietario famoso, ¿no? Un americano obsesionado. Greg Bemis, un empresario que lo compró y se gastó una fortuna intentando explorarlo. Tenía una teoría, La de Churchill. esa, que Churchill había puesto explosivos secretos para asegurarse de que se hundiera y así meter a EU en la guerra. Una teoría de la conspiración, vamos. Y encontró pruebas. ¿Qué dicen las exploraciones más serias, como la de Ballard? Bemis, pruebas concluyentes, ninguna. Robert Ballard, el que encontró el Titanic, lo exploró en los 90. Su hipótesis sobre la segunda explosión fue interesante. ¿Cuál? Apuntó al polvo de carbón. En esas carboneras longitudinales que comentamos, al ser dañadas por el torpedo, el polvo de carbón acumulado podría haberse inflamado en una explosión secundaria muy potente. ¿Y eso se mantiene? Bueno, investigaciones más recientes, con tecnología moderna, sugieren que, aunque pudo haber explosiones secundarias de carbón o incluso de alguna caldera, el daño del torpedo alemán fue tan brutal. El torpedo solo. Es posible que el torpedo G, diseñado para penetrar y explotar dentro, causara un daño estructural masivo y una inundación tan rápida que eso por sí solo explique la velocidad del hundimiento y la escora. El misterio de la segunda explosión sigue ahí, pero la idea de la conspiración o de una carga súper secreta está bastante descartada hoy. Vaya historia. El Pecio ahora es de un museo, ¿no? Y peligroso para bucear. Sí, pertenece a un museo en Kinsale, Irlanda, y sí es un sitio complicado y protegido. Pues hemos recorrido un camino largo, desde el lujo y la ambición de la Belle Époque hasta la cruda realidad de la guerra total, un icono engullido por el conflicto. Totalmente. Si repasamos, los puntos clave son la carga, esa controversia entre lo declarado y lo que realmente iba, la segunda explosión, que sigue siendo un enigma en parte, La legalidad del ataque en sí en aquel momento. especialmente la americana, que fue decisivo para la guerra. Esos son los pilares del legado del Lusitania.
Y nos deja pensando, ¿verdad? Sabiendo lo que sabemos hoy, de la carga, de los proyectiles no declarados, y con las advertencias alemanas sobre la mesa. Ujú. ¿Cómo vemos ahora esa línea, a veces tan fina, tan borrosa, entre un objetivo militar y uno civil, cuando un país entero está volcado en la guerra? Es una reflexión incómoda, incluso más de un siglo después.